Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Damos un saludo muy especial. Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás hoy? Pastor, muy buenas noches, bendecido, gracias al Señor. Saludando aquí a todos los hermanos de la Iglesia Alianza. Muy bien, y qué bueno es, Diego saluda a los hermanos de la Iglesia Alianza. Yo quiero extender también, Diego, ese saludo a los hermanos de diferentes denominaciones que nos siguen también en esta hora, y más que a nuestros hermanos también, a cada uno de nuestros amigos, a nuestros contactos que siempre están atentos para acompañarnos en este tiempo en el cual nosotros glorificamos, honramos, exaltamos el nombre de nuestro único y sabio Dios, a quien Dios le dio nombre que es sobre todo nombre, y ante quien toda rodilla se doblará, dice la palabra, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. A ese Jesús, a ese Cristo resucitado, es a quien nosotros hoy predicamos y honramos conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Sean todos bienvenidos, y quiero dar inicio a este espacio importante con el versículo 17 y 18 del capítulo 3 que escribe el apóstol Pedro en su primera carta. Entonces, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice la palabra del Señor así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Maravilloso estos textos, porque nos están mostrando la obra de Cristo a nuestro favor. En esta noche vamos a estar meditando acerca de la sustitución. Cristo es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz, como dice la palabra, el justo por los injustos, por cada uno de nosotros, con un propósito: llevarnos a Dios, para que podamos disfrutar nuevamente de la restauración con nuestro Padre Celestial, para que podamos de nuevo entrar a su presencia, disfrutar de su gloria. Pues recordemos lo que dice la palabra, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado de Dios, pero Cristo, ofreciendo su vida en nuestro lugar, ahora nos ha reconciliado con Dios. Podemos estar de nuevo ante la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Te invito para que oremos al Señor en este momento, dando gracias a Dios, exaltándole a Él por habernos enviado a su unigénito Hijo, dando gracias a Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y en estos días que el mundo está pues compungido también a causa de la Semana Mayor, como se llama, o la Semana Santa, tiempo en el cual también se llama al recogimiento. Y aunque se haga de manera religiosa, qué bueno es que nosotros podamos hacerlo de manera espiritual, de manera sincera delante de Dios, reconociendo que Él es nuestro Dios, reconociendo que nosotros somos sus criaturas y que necesitamos de su gracia, de su misericordia, de su favor para poder seguir adelante. Y bendigamos el nombre del Señor por Jesucristo nuestro Señor, quien ofreció su vida, como lo dice Él: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Qué maravilloso. Padre nuestro, te queremos bendecir en este momento. Te queremos dar muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar de nuevo frente, Señor, a tu presencia, meditando en tu palabra, Señor, y llegando a cada uno de los hogares en esta hora con un mensaje de esperanza, un mensaje de redención. Amado Dios, quiero pedirte que abras el entendimiento de nuestros hermanos allí en casa, y nosotros que estamos aquí a tu servicio, Señor, por favor guíanos para que todo se haga conforme a tu voluntad. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos en este momento a disponernos. Nuestro hermano Diego nos va a dirigir en algunas alabanzas, y nosotros allí desde nuestra casa vamos a estar atentos y cantemos con nuestro hermano Diego.
Hemos venido a adorar al Señor, amén. No importa la necesidad, no importa lo que se esté viviendo actualmente, nuestra vida entera depende y está en manos de Él. Cántele conmigo al Señor. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Hasta el final se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que pueda pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó
final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que pueda pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Muy bien, gracias hermano Diego. Bien, amados, como siempre es costumbre en nuestros espacios de reunión, orar al Señor. Es necesario que tengamos en cuenta lo que la Biblia nos indica, y dice que debemos dar siempre gracias a Dios en todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que durante esta semana el Señor ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, y podemos pensar cuántas cosas nos ha concedido el Señor durante estos días, ¿cierto? Para que estemos agradeciendo al Señor. Y uno de los motivos principales por los cuales quiero que hoy exaltemos el nombre de Dios es por su obra redentora en la cruz. Porque sin esa obra redentora en la cruz no habría esperanza para nosotros hoy. No habría esperanza de redención, no habría esperanza de vida eterna. Pero en Cristo Jesús, mediante su sacrificio, el Señor nos ha ofrecido esa salvación completa, una vez y para siempre. Porque el sacrificio de Cristo también fue una vez y para siempre. Entonces, en este momento quiero invitar a mi hermano Fernando López para que él nos dirija en una oración de gratitud al Señor por su obra redentora y por todos los bienes que hemos recibido juntamente con Cristo Jesús. Hermano Fernando, tenga la bondad de seguir. Buenas noches, amados hermanos, iglesia y amigos que nos ven por este canal. Le damos gracias a Dios. Vamos a orarle al Señor por dándole gracias por todas las gracias que tiene para con nosotros, que por tu gracia nosotros somos salvos, porque de tal manera Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tengamos vida eterna y vida en abundancia. Y hoy se está conmemorando esta semana un aniversario cuando el Señor se despojó los cielos, cuando vino, fue entregado aquí en la tierra y dio la vida por nosotros, y por su gracia somos salvos. Entonces vamos a darle gracias por tu misericordia tan grande, por tu fidelidad, porque Él es un Dios bueno, es un Dios justo y verdadero, y no tenemos cómo pagarle esa gracia, sino solamente decirle, Señor, millones de gracias, porque hasta aquí Él nos ha sustentado, nos ha dado todo. Gracias por el aire que nosotros respiramos, ese oxígeno, porque si no hubiera sido por esto, en un segundo, un minuto ya no estuviéramos. Y gracias por la provisión que nos das, y cada uno de nuestros hogares que tiene una petición de agradecido con Dios, también dispónganse en tu corazón a orarle al Señor, a darle esas gracias por todo. Gracias por nuestra familia, por la provisión, por el agua, por todo lo que nos da todos los días, porque todo viene de Dios. Él nos da todo, la vida y la salvación y la salud que nos da.
vamos a darle, pongamos nuestro corazón y le decimos: bendito Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, venimos ante ti, Señor, agradecido, Dios, por todo tu amor tan grande, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque tú nos has sustentado, no nos falta nada, Señor, nos has dado todo, Señor, aunque el mundo está pasando en tribulaciones, Señor, tú sabes lo que necesita cada uno, Dios, y nos los da, Señor, cuando le pedimos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Muchísimas gracias por todo y aquello, Padre Santo, que están necesitados también, oh Dios, denle, Señor, oh Dios, concédale, Señor, los anhelos de su corazón. Y gracias, Señor, nuevamente billones y billones de gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quedamos en tus manos agradecidos por este día que pasó, Señor, y la noche que llegaste, Señor, para seguir descansando y estando en tu presencia, Señor, y no temeremos nada porque tú estás con nosotros. En Cristo Jesús, Padre amado, amén y amén. Buenas noches, bendiciones. Muy bien, gracias hermano Fernando por dirigirnos en este momento de gratitud, y ahora también vamos a dedicar nuestro tiempo para clamar al Señor. Dice la Escritura que por nada estemos ansiosos, dice: por nada estéis ansiosos, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la invitación, amados, es para que no nos preocupemos por absolutamente nada, sino para que confiemos en el Señor. Esa es la invitación, para que confiemos en el Señor y experimentemos de su gracia cada día, su provisión, su paz. Hoy precisamente estaba hablando con una familia que tuve la oportunidad de ir un momento a sus casas a llevarles una bendición que Dios nos permitió. Y en esto que hablábamos, yo les decía a esa familia: no nos preocupemos, simplemente estemos quietos y esperemos. ¿Con qué nos va a sorprender Dios? Porque Él nos sorprende todos los días. Y recordé en ese instante el momento en que Moisés iba guiando al pueblo de Israel a través del desierto, rumbo a la tierra prometida, pero llegaron al Mar Rojo. Y detrás de ellos estaba Faraón con todo su ejército, y enfrente estaba el Mar Rojo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el pueblo se angustia, el pueblo se desespera porque no ve salida, porque no ve una solución, porque no ve una esperanza. Entonces Moisés clama al Señor, pero el Señor le responde: ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que marche. Extiende ahora tu vara. Y Moisés extiende su vara y el mar se abre en dos. Qué sorpresa más maravillosa, cómo Dios obra a favor de su pueblo. Abre las aguas, divide las aguas, y el pueblo pasa. Dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, y fueron ahogados. ¿Por qué ellos cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca, y por qué los egipcios fueron ahogados? Porque aquí hay un factor que juega un papel muy importante de parte de Dios en nuestra vida, y se llama fe. Y fe es confiar en Dios, creer en sus promesas y avanzar. Entonces, mis amados, en lugar de preocuparnos, oremos al Señor y esperemos en Él, porque Él nos va a seguir sorprendiendo en medio de cualquier dificultad. ¿Y cómo vamos a conocer el Dios que provee? Cuando nosotros no tenemos salida y no podemos con nuestra fuerza proveer, entonces Dios se manifiesta como ese Dios que provee. ¿Cómo hacemos para conocer el Dios que consuela? Precisamente cuando estamos en momentos de tristeza, de angustia, de dolor, ahí aparece el Dios que consuela. ¿Cómo hacemos para conocer al Dios de paz? Cuando nuestro corazón está atemorizado. Es allí cuando nosotros podemos conocer al Dios de paz. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenga confianza, tenga fe en el Señor, confíe en Él, crea a su palabra
y esté quieto, y entonces podrá ver cómo Dios sorprenderá su vida. Nuestra hermana María de los Ángeles tiene la bondad en esta noche acompañarme por un momento para que nos dirija en una oración de intercesión en la que usted va a echar delante de Dios toda su ansiedad, sabiendo que Él tiene cuidado de usted, como tiene también cuidado de mí. Bienvenida, hermana María. Muy buenas noches, mi amada iglesia. Buenas noches a todos los amigos que en esta hora nos están visualizando a través de este medio. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, de verdad, y como escuchando la reflexión que nos hacía nuestro pastor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. De verdad que estamos en tiempos difíciles que no nos esperábamos. Yo hablaba como hoy con el pastor y le decía, pastor, ¿qué íbamos a pensar nosotros el 31 de diciembre? Que de pronto habían tantas expectativas, y hoy, ¿dónde quedaron? Habían tantos planes, tantas cosas que se estaban proyectando para este tiempo, sobre todo en esta Semana Santa. Pero bueno, esta ha sido la voluntad de nuestro Dios, tenernos en casa y creerle a Él que Él va a orar, está orando desde ya. Pues pasa que nosotros quizás en la misma angustia, en el mismo afán, el tiempo se está pasando muy lento, porque ahí vemos que pasa lento esta cuarentena. Pero vamos a creerle a nuestro Dios que Él es bueno, Él es fiel, Él está allí operando, ¿sí? Entonces vamos a estar intercediendo por todas las autoridades, vamos a estar intercediendo por todos los que trabajan en la salud, por todos los que están en casa, los que están allí en este momento, en una situación delicada de salud quizás. Yo sé que hay muchos hogares donde ha llegado la virosis, pero en esta noche vamos a colocar todo esto delante de nuestro Dios. Amén. Entonces, allí en su hogar, con su familia, con los que se encuentren, pongámonos allí en esa unidad y vamos a interceder, vamos a orar. Soberano y eterno Dios, en esta noche una vez más, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti toda honra, toda la gloria, toda la exaltación, porque solo tú eres digno de adorarte, digno de alabarte. Señor, tú dices, clama a mí y yo te responderé. Gracias, oh Dios, porque sabemos en quién hemos creído. Señor, en esta noche colocamos a cada una de las autoridades. Colocamos, oh Dios, a los que trabajan allí afuera, Señor, a cada miembro, Señor, que está allí exponiéndose, de todos los policías, todos aquellos que, aún los que están barriendo las calles para que nosotros mantengamos nuestros frentes limpios. Oramos por cada uno de ellos, Señor, por esa protección divina. También, Dios, te rogamos, oh Dios, por los que están allí trabajando en la salud, allí en las clínicas, los hospitales, en cada lugar, Señor, donde se encuentre un médico, donde se encuentra una enfermera, un auxiliar, un camillero, guárdalo, Señor. Permite que cada uno de ellos salgan, Señor, en este tiempo en victoria, cumpliendo con esa labor que han hecho. Gracias, Señor, por ellos. También oramos por las necesidades de cada hogar. Tú las conoces, oh Dios. Es más, tú estás proveyendo, Señor, porque ya hay muchos hogares que han recibido esas sorpresas, Señor, donde no se esperaban. Quizás para mañana no había, como le pasó a la mujer, a la viuda. Pero hoy, Señor, han recibido. Gracias, Señor. Oramos por cada uno de los que se encuentran enfermos allí, Señor, los que están afectados de salud por la virosis que ha llegado a sus hogares. Seas tú, Dios mío, una vez más, glorificándote allí. Seas tú obrando en cada mujer, en cada hijo, en cada esposo, en cada miembro de las familias que se encuentran afectadas. Señor, que tu paz sea sobre cada uno de nosotros. Que sea, Señor, esa esperanza que siempre hemos tenido de que en este momento
no desfallezcamos, sino que seamos así como dicen esos guerreros que vamos adelante, creyendo que tú estás obrando y que tú estás haciendo y conforme a tu voluntad todo estará hecho. Muchísimas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por los pastores, Señor. Oramos por ellos, para que también tú seas con ellos, guardándolos, protegiéndolos en cada salida que ellos hacen, porque ellos tienen misiones que cumplir de acuerdo a tu palabra, Señor. Ellos están atentos a ese pueblo que está allí esperando. Gracias, Señor, por ese cuidado que tú tienes con ellos. Guárdalos en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Y hemos orado en acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermana María. De verdad que es muy placentero orar, echar nuestra ansiedad sobre Él y descansar en Él. En este momento quiero invitarles para que con atención sigamos una canción maravillosa que nuestro hermano Diego nos va a interpretar, y ustedes, si ahí en su casa tiene la letra o la conoce, pues cante también el Señor. Qué bueno es cantar a nuestro Dios. Él nos invita para que le alabemos con cánticos espirituales. Entonces invito a nuestro hermano Diego Fernando. Esta canción es una oración abierta para que el Señor sea transformando nuestras vidas, haciéndonos cada vez más semejantes a Él y más fieles a su palabra. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Y cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Y cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Bien, mis amados hermanos, vamos a entrar en un tiempo de oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas, Señor, de estar aquí congregados en tu nombre.
por saber que a pesar de las adversidades, de las circunstancias, tú estás aquí en medio nuestro y que las herramientas que tecnológicamente hoy están a nuestro alcance nos sirven, Dios, para poder hacer llegar el mensaje de tu palabra. Gracias porque preferimos este tiempo y no quizá de pronto estar haciendo de pronto otras cosas, quehaceres en el hogar o demás, sino que apartamos, Señor, de este tiempo para ti. Gracias porque tu fidelidad hasta el momento ha sido buena con todos nosotros. Sabemos que a los que te aman todas las cosas les ayudan para bien, Señor, y estamos entregados fielmente a tus designios, a lo que depare, lo que tengas para nosotros, Señor, que siempre sabemos que es bueno. Te entregamos, Dios, de antemano este servicio, te entregamos el mensaje que viene ahorita, el mensaje de la palabra. Sabemos que va a ser propicia, exacta, para nuestra necesidad, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Diego, y bueno, quiero invitar a cada uno de mis hermanos allí desde sus casas para que estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche. Y como lo dije al comienzo, hace unos minutos, hoy vamos a estar meditando sobre Cristo es nuestro sustituto. Cristo es nuestro sustituto. Estuve mirando en la palabra de Dios cómo es que se da la obra de Cristo a nuestro favor como nuestro sustituto, y quiero compartir los textos que encontramos en el Evangelio según San Mateo, versículo 26, y quiero leerlo de la siguiente manera. Los líderes religiosos de la época tuvieron una gran idea en contra de Jesús y así poder callarlo definitivamente, ya que Jesús trastornaba sus enseñanzas y difería de su sistema religioso. En el corazón de los principales sacerdotes, ancianos, había nacido y crecido un gran odio y sed de muerte contra el Señor. Así que entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero ahora para ellos las cosas se estaban facilitando. Tuvieron una visita inesperada de quien menos ellos creían. Ahora toca la puerta y les dice lo siguiente. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y como ya todo estaba dispuesto en la voluntad de Dios, se dio la oportunidad aquella noche cuando Jesús estaba con sus discípulos, especialmente con Pedro y con los 2 hijos de Zebedeo, orando en el huerto de Getsemaní. Y Jesús les dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora, sus enemigos ya lo tienen, permítame decirlo entre comillas, ya lo tienen en su poder, pero no es suficiente. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio ahora buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. No es suficiente con que le tengan en su poder, sino ahora hay que asegurarnos de que Jesús no vuelva
a predicar, que Jesús no vuelva a hablar de su doctrina, sino que termine en muerte. Al día siguiente, muy de mañana, habían tenido consejos los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, y llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pero hay una costumbre: durante la fiesta se suelta a un preso, al que pida el pueblo. Y los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Le condenaron a la peor clase de muerte, usada en primer lugar por los bárbaros. Este mismo sistema lo usaron luego los persas, pero ahora los griegos lo habían perfeccionado, por así decirlo. Se habían asegurado de que el condenado, el que iba a la cruz, tuviera ahora una muerte más lenta y más dolorosa, que sufriera en la hora de su muerte. Amado que me escucha, qué triste historia, ¿cierto? Qué triste historia, porque en esto que yo he acabado de leer, basado en San Mateo capítulo 26 y San Marcos capítulo 15, no vemos más sino odio por el Señor. No vemos otra cosa sino manipulación por parte de los líderes religiosos de ese momento. Qué triste es ver esta historia, en la cual ese maestro dulce, tierno, amoroso ahora era traicionado por uno de sus 12 discípulos, de sus 12 seguidores. Vemos también en esta historia hipocresía. ¿Cómo es posible, Pilato, que siendo consciente y teniendo en tus manos el poder soltar a Jesús solo por complacer, por congraciarte con el pueblo, entonces pones al pueblo a escoger entre el justo y un malhechor, para que el pueblo pidiera que soltasen a Barrabás? Qué hipocresía es la tuya, Pilato, y qué acto también de injusticia. Pero no solamente vemos injusticia, sino que ahora también por parte de toda la gente hay burla. Por parte de los que habían llevado a Jesús para azotarle por mandato de Pilato, hay burla, porque repartieron entre sí sus ropas y le golpeaban y le decían: salve, maestro. Ahora ellos le habían colocado una corona que habían tejido de espinas para burlarse de él, y con una caña lo golpeaban en la cabeza, escupían su rostro y le decían: salve, maestro. Qué burla tan grande la que hacen del Señor. Qué desprecio. Y luego de ser azotado, un gran dolor en su cuerpo le obligan a llevar su cruz hasta el monte Calvario. Y finalmente sabemos el desenlace de esta historia. Nuestro Señor muere, sin ser hallado en él ningún delito. Fue entregado
sin haber en él ningún delito. En San Juan capítulo 18, versículo 38, dice la escritura que Pilato salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. En el capítulo 19, versículo 4 dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. En el capítulo 19, versículo 6 de San Juan, dice que cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato de nuevo les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él ningún delito. Amados, Cristo no había cometido ningún delito para ser juzgado, y mucho menos para ser condenado a la muerte y muerte de cruz. Pero todo esto, escuche bien, todo esto era necesario para que se cumpliese la Escritura y diera como resultado un final feliz. Un final feliz. De tanto desprecio, de tanto dolor, de una muerte injusta, hoy nosotros podemos decir que hay un final feliz detrás de esta historia de muerte. Los profetas lo habían anunciado, de antemano lo habían anunciado los profetas. El Señor, estando con sus discípulos una y otra vez, también ya había anunciado su muerte. Déjeme decirle lo siguiente: Cristo tomó nuestro lugar. Aunque todo esto acontece para que nosotros entendamos la magnitud de nuestra maldad, dice la palabra que Cristo Jesús, Él entregó su vida. Él lo dice, que coloco mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso podemos decir que más que a Cristo lo hayan condenado injustamente, que lo hayan llevado a la cruz y haya muerto, podemos decir que Cristo fue a la cruz, que Cristo entregó su vida, porque tenía poder para entregarla y tenía también poder para volverla a tomar. Cristo es, escúchalo bien, Cristo es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar, Él sufrió todo eso y se entregó a sí mismo por usted, por mí, para librarnos, escuche bien, de la ira de Dios. No hay nada peor en esta vida que estar bajo la ira de Dios. Pero el Señor, dice la Escritura, entregó su vida para librarnos de la ira de Dios. Ahora quiero que veamos también reflejado aquí el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que usted, creyendo en Jesucristo, tenga vida eterna y no se pierda. Dice también la palabra que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado oyente, Cristo tomó tu lugar para librarte de la ira de Dios. Pero ¿sabe? En muchas personas las cosas siguen igual, aún manifiestan su odio contra Cristo Jesús y lo dan a conocer. Ellos no se guardan el odio que tienen contra Cristo Jesús. Muchas veces nosotros, queriendo llevar un mensaje de salvación a aquel que aún no ha recibido a Cristo, recibimos una respuesta negativa hacia Cristo y nos dicen: no me hable de eso, no necesito de eso, así estoy bien, yo nací en esta religión y en esta religión voy a morir, no me voy a cambiar. ¿Acaso que se trata de una religión? No se trata de una religión, se trata de tu propia vida, se trata de tu destino eterno. Es necesario creer que Cristo Jesús entregó su vida por usted, que Él te sustituyó en la cruz del Calvario, que usted fue quien debió morir de la peor manera y no Cristo. Dice la palabra
en el texto que leí al comienzo, en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Quiero hacer referencia de esa porción del texto. El justo, Cristo, por los injustos. Usted y yo, plural, usted y yo, los injustos, para llevarnos a Dios. Un hombre responsable de un juicio injusto a nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que se esmeró por buscar falsos testigos para que blasfemaran contra Cristo. Dijo: es necesario que muera uno por el pueblo. Él ni sabía qué estaba diciendo. Él creyó que eran las palabras más sabias que salían de su corazón como sumo sacerdote que era. Pero la verdad es que ni él entendió que era necesario que para poder llegar al Padre, el injusto muriera en su lugar el justo, lo sustituyera. Amados, ninguno de nosotros es capaz de soportar la ira de Dios. Por eso Dios entregó a su propio Hijo, a su unigénito Hijo, y descargó sobre él toda su ira para que usted y yo seamos librados de esa ira. Y yo quiero invitarle para que no exprese más su odio, su rechazo, su burla por Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta que escribe, que hay hombres que se burlan y dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque ¿desde cuándo vienen anunciando esto y hasta ahora nada ha cambiado? Todas las cosas siguen iguales. Pero dice el Señor que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento en nuestra vida, es necesario recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Creer que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que hoy seamos librados de la ira de Dios. Hoy día vemos personas que salen a hacer una representación, pero como nunca han tenido un encuentro con Cristo, esa representación no es más sino que manifestar lo que hay en sus corazones cuando gritan: crucifícale, crucifícale. Y no sé cuántos se pelean por querer hacer el papel de Judas. ¿Cuántos se pelean por querer hacer el papel de Pilato o de cualquiera de ellos y gritar: crucifícale, crucifícale? Cuando ni siquiera saben lo que están haciendo. Están manifestando su rechazo por el Señor. Porque quien ama al Señor hoy en día no grita personificando un evento, dramatizando un evento: crucifícale. Quien ama al Señor hoy día lo da a conocer también. Da a conocer su amor por el Maestro. Y le dice a la gente: crea que Jesucristo es su Salvador para que tenga vida eterna en Dios. Reconozcamos a Cristo Jesús como nuestro Señor. Reconozcamos a Cristo Jesús como el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Isaías, 700 años antes de que Cristo padeciera y muriera por nosotros, dijo en el capítulo 53, versículo 4 en adelante: ciertamente, escuche bien, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas, escuche bien, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Cristo es nuestro sustituto. Dios colocó sobre su amado Hijo el pecado de todos nosotros. Esa es la razón por la cual Cristo en la cruz exclamó diciendo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento que el Padre coloca sobre Cristo tu pecado,
pecado y mi pecado, el Padre dio la espalda a Cristo, porque el Dios Santo no tiene ninguna relación con el pecado, no tolera el pecado, y como ahora tus pecados y mis pecados habían sido imputados en el Hijo de Dios, Él le da la espalda a su propio Hijo, y por eso Él dice, consumado es. Y habiendo dicho esto, entregó su espíritu, expiró. Cristo, dice el profeta Isaías, Él cargó el pecado de todos nosotros. Él cargó tu pecado, Él cargó mi pecado. Y luego dice la Escritura ahí en el versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos años, y verá la voluntad de Jehová en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Dije hace un momento que de todo este cuadro de dolor, detrás de este cuadro de aflicción, hay un final feliz. ¿Cuál es el final feliz? En que Cristo Jesús hoy, en la gloria del Padre, se siente satisfecho porque hay redención, porque hay perdón de pecados, hay limpieza para usted y para mí. Él se siente satisfecho. Y además, nosotros somos justificados, de lo cual también debemos estar felices y glorificar a Dios y vivir para Dios. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a vivir conforme a nuestras propias concupiscencias? ¿Hasta cuándo vamos a vivir para dar gusto a nuestra carnalidad? ¿Hasta cuándo vamos a vivir separados de Dios? Es necesario, amigo, que hoy usted reconozca que Cristo Jesús es nuestro sustituto, y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Porque dice la palabra, escuche bien, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ya le dije que Cristo murió para librarnos de la ira de Dios. ¿Por qué entonces estar bajo la ira de Dios si ya Cristo tomó tu lugar, si ya Cristo tomó mi lugar? Es solo creer. Es solo recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón y confesarlo con nuestros labios para ser librados de la ira y tener vida eterna permanente en Cristo Jesús. Cristo es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Él pagó por tus pecados. Él cargó todos nuestros pecados para que seamos libres de condenación. Ahora el canto es de salvación. Ahora el canto es de libertad en Cristo Jesús mediante su obra perfecta en la cruz del Calvario. Quiero invitarle en este momento, amado hermano, para que comience a orar, porque creo que este tiempo que el Señor nos permite es para que le glorifiquemos a Él, para que agradezcamos toda su bondad, su gracia, su misericordia a nuestro favor. Comience a orar y dele gracias a Dios, diciendo: Padre, gracias por haber tenido de mí misericordia
Y gracias, Señor, por haber manifestado tu gracia a través de Jesucristo. Gracias, porque cuando aún era pecador, Cristo murió por mí. Dígale gracias. No se canse de bendecir, de glorificar el nombre del Señor. Y no se canse de rogar por ese familiar suyo, por ese amigo que aún no ha entregado su vida a Cristo. Y usted, que me está escuchando, que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, que aún no le ha recibido como su único y suficiente Salvador, dígale: Señor Jesucristo, estoy delante de ti. Reconociendo que tú entregaste tu vida en la cruz en mi lugar, que tú tomaste mi lugar para que yo hoy pueda tener redención en tu sangre y perdón de pecados. Dígale de corazón: hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy pongo mi vida delante de ti y suplico el perdón mediante tu sacrificio perfecto en la cruz. Suplique por su alma, suplique por su vida, reconociendo que Cristo es tu sustituto, que Él tomó tu lugar. Y por la fe recíbelo. Y con tus labios confiésalo para salvación. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, y con los labios, con la boca se confiesa para salvación. Confiesa a Cristo como tu Salvador. Y quiero decirte en esta noche que por el hecho que tú estés repitiendo o quizás siguiendo las indicaciones de una oración, eso no es lo que te hace salvo. Lo que te hace salvo es tu fe en Cristo Jesús, reconociendo que tú eres un pecador, pero que Cristo es la solución para ese pecado que te ha separado de Dios. Y entregándote a Él, entonces verás una nueva esperanza, verás una nueva forma de vida en Cristo Jesús. Amado Dios y Padre, quiero darte gracias porque tú eres bueno en gran manera. Quiero darte gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Quiero darte gracias, Señor, porque hoy podemos exaltarte, glorificarte, Señor, por la obra que has hecho por nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que nos das, en el cual podemos ver y testificar que tú tomaste nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. En este momento, Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos muchas gracias por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Y quiero rogarte, Señor, por ese amigo, por esa persona que hoy nos ha escuchado y que siguiendo tu palabra, mirando tu palabra, Señor, ha confesado que tú eres el Señor y ha creído en tu corazón como el único y suficiente Salvador. Te ruego, Padre, que lo ayudes a confiar cada día en ti, que lo ayudes, Señor, a seguirte, a obedecerte conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, en esta noche, ya terminando este espacio, son las 8 en punto de la noche. Queremos agradecer al Señor por obrar en nuestra vida cada día. Agradecer al Señor por tanto amor y también por permitirnos llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, con un mensaje de esperanza en Cristo Jesús, quien es nuestro sustituto. Y también queremos agradecerle porque usted está siempre atento a seguirnos a través de nuestra página Facebook, y también pues estamos disponiendo todo para que pronto podamos transmitir también nuestros servicios a través de YouTube. Para algunos es mucho más fácil, entonces estamos haciendo todo lo posible y pedimos oración para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos fortalezca y nos dé cada día gracia para poder hacer su obra conforme a su voluntad. Así también no me quiero despedir sin antes seguir haciéndoles hincapié en las recomendaciones que nos están haciendo las autoridades, las recomendaciones que nos hacen también las personas en el área de la salud, para que mantengamos un cuerpo sano, para que estemos libres de esta enfermedad que ha venido propagándose por el mundo entero. Por favor, quédese en casa y procure no exponer a sus ancianos, procure no exponer a sus niños, para que en todo podamos disfrutar de la vida que el Señor nos regala mientras estemos en este mundo. Próximo domingo a las 10 de la mañana,
estaremos de nuevo a través de este canal llevando para ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Un abrazo gigante a la distancia y feliz noche.